Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre la question word whom, ¿sí? Acerca de esta palabra interrogativa, su significado es ¿a quién? ¿Sí? Esta palabra interrogativa sirve para preguntar o requerir información acerca de ¿a quién? ¿Sí? ¿A quién llamaste? ¿A quién escribiste? ¿A quién buscaste? Bien, ese es el significado que tiene esta question word whom. Bien, whom. Ahora, es importante mencionar que para esta question word whom no hay ningún tipo de excepción a la hora de hacer la pregunta. Es decir, que para todos los tiempos gramaticales necesitamos siempre utilizar el auxiliar del tiempo, el auxiliar o to be del tiempo respectivo, obviamente, en el que decidamos realizar una pregunta con esta question word whom. Bien, entonces, este es el significado. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo elaborar preguntas con esta question word y también respuestas para que ustedes tengan una idea más clara. Bien, vamos a hacer entonces un primer ejemplo. Entonces, esta question word whom, bien, la vamos a poner ahí, nos queda claro, es la question word, ¿sí? Palabra interrogativa. Ahora, después de esto, tenemos que mencionar al auxiliar, como lo acabamos de mencionar. Auxiliary, auxiliary, or to be. Si no hay auxiliar, hay to be. Si no hay to be, hay auxiliar, ¿sí? Uno de los dos, auxiliary or to be. Then, subject pronoun, el pronombre personal. En caso que no hay pronombre personal, hay sustantivo, ¿sí? O sustantivo o subject pronoun, o pronombre personal. Seguido viene el verbo, ¿verdad? El verbo, la acción, ¿bien? Verbo, la acción. Obviamente va a depender la forma del verbo en qué tiempo decidamos realizar la pregunta. Bien. Seguido, pues si gustan, puede haber un complemento, ¿sí? He puesto la C ahí de complemento. Y finalmente, el signo de interrogación. A esto le llamamos question mark, signo de interrogación. ¿Listo? Entonces son los pasos a seguir para poder formar una pregunta con la question word who. Obviamente la question word, auxiliary, subject pronoun or noun, verb, complement, question mark. ¿Sí? Como les he indicado, siempre el complemento es algo, digamos, no opcional, si ustedes gustan mencionar un complemento o no. Pero estos sí, no son los pasos que uno no puede cambiar. O sea, no puede venir un pronombre antes del auxiliar o el verbo antes del pronombre, ¿no? Siempre ese es el orden. Para formar cualquier tipo de pregunta, siempre debemos tener ese orden. El auxiliar, el pronombre personal o sustantivo, el verbo, ¿sí? La acción en caso que haya. Y, bueno, por delante estamos trabajando esta palabra interrogativa, ¿a quién? Listo. Vamos entonces a iniciar este primer ejemplo utilizando tiempo pasado continuo o pasado progresivo, ¿sí? Entonces, en el pasado continuo o pasado progresivo no usamos auxiliar, usamos to be. Y como su nombre lo dice, pasado continuo, entonces el to be tiene que estar en pasado, ¿verdad? Ya sea was o were. ¿Sí? Para el to be en pasado, was, utilizamos los pronombres I was, he was, she was, it was. Y para los demás pronombres, el to be were. You were, they were, we were, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar poniendo el to be, was. Entonces, si he puesto was, de utilizar los pronombres que acabo de mencionar hace un minuto con el to be was. Puede ser, puedo elegir el pronombre she, ¿ya? Whom was she? Ya tengo el pronombre personal. He decidido poner un pronombre. Ahora viene la acción.
porque es pasado continuo. Whom was she visit? ¿Sí? El verbo visitar. Pero ahora como es pasado continuo quiere decir que le debo agregar ing al verbo, ¿verdad? Visit, visited. Luego viene el complemento. A ver, vamos a ponerle el complemento. At the hospital. ¿Sí? At the hospital, no me alcanzó el tiempo, el espacio. Y finalmente el signo de interrogación, ya que es una pregunta. Whom was she visiting at the hospital? ¿Sí? Whom was she visiting at the hospital? Was, hemos dicho, es el to be en pasado, subject pronoun, el pronombre personal tengo allí. Como verbo, el verbo visit, pero como es pasado continuo, le estamos agregando ing al verbo, un complemento at the hospital y finalmente el signo de interrogación. ¿Bien? Entonces estamos bien con la pregunta. Ahora vamos a dar nuestra respuesta. ¿A quién? ¿Verdad? Pregunta a quién. ¿A quién estuvo ella visitando en el hospital? Hay que dar este tipo de información. ¿A quién estuvo visitando? Bien. La respuesta entonces, she was visiting her uncle. ¿Sí? She was visiting her uncle at the hospital. ¿Sí? Entonces, esta es mi información a la pregunta, ¿sí? ¿A quién fue que estuvo visitando ella en el hospital? She was visiting her uncle. ¿A quién? A su tío, ¿sí? Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a utilizar en este ejemplo, vamos a utilizar una oración de pasado perfecto, ¿sí? En el past perfect solo tenemos un auxiliar. El auxiliar es el had, ¿sí? Entonces vamos a poner eso, ya que primero debemos mencionar el auxiliar. Vamos con had. Whom had, vamos a poner el pronombre. Quiero elegir el pronombre personal he, subject pronoun he. Whom had he? Ahora, como estamos haciendo tiempo pasado perfecto, quiere decir que yo debo los verbos deben estar en pasado participio, ya sean regulares o irregulares. Whom had he written a letter? ¿Ya? Entonces, had, voy a mencionar, es el auxiliar. Bien. He es el subject pronoun, el pronombre personal. Written es el verbo. El verbo está en pasado participio, ¿sí? Porque estoy haciendo pasado perfecto. Esta parte de letter vendría a ser el complemento, ¿sí? Entonces, finalmente, para terminar mi pregunta, pongo el signo de interrogación, question mark. Tengo la pregunta, whom had he written a letter? Whom had he written a letter? ¿Sí? Pregunta entonces, ¿a quién él ha escrito, ¿sí?, una carta? ¿A quién? Hay que dar esa información de aquí, ¿a quién le ha escrito una carta? Perdón, había, ¿no? Porque es pasado perfecto. ¿A quién él le había escrito una carta? Entonces voy a dar la información. Voy a ponerlo en contracción, ¿sí? La contracción del he had written a letter to his, a su, ¿no? Su familia, his family. Listo, entonces, esta es la información. ¿A quién le escribió la carta? A su familia. To his family. Esta es mi respuesta. ¿A quién le escribió la carta? A su familia. Bien. Vamos a hacer un tercer ejemplo.
Vamos a hacer un ejemplo con otro tiempo de pasado también. ¿Listo? Para que de paso aquí también ustedes puedan reconocer o diferenciar los tiempos del pasado que estamos usando, ¿sí? Vamos entonces a utilizar el tiempo pasado simple, simple past, ¿sí? Entonces, si debo mencionar el auxiliar primero, ¿verdad? Vamos a mencionar el auxiliar del simple past, que solo es uno. Es el auxiliar did, ¿verdad? Whom did? Whom did you ask for permission? Ahora vamos con el signo de interrogación. Vamos a revisar ahora si la pregunta está correcta, si hemos utilizado, si hemos hecho con la estructura correcta, ¿verdad? Did el auxiliar. Bien. No tengo to be porque es simple past de usar auxiliar. Bien. Did. El pronombre que he utilizado, el pronombre personal, you. El verbo viene ahora. Bien, el verbo ask. Y es simple past. ¿Por qué no estoy poniendo el verbo en pasado? Porque estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? Y en simple past los verbos solo van en pasado cuando están en forma afirmativa. Cuando mencionamos oraciones de forma negativa o interrogativa, los verbos tienen que volver a su forma base o presente, ¿sí? ¿Y por qué dijimos que volvían los verbos a su forma base o presente si estábamos hablando en tiempo pasado, en simple past? Porque el auxiliar ayudaba a que el verbo pueda tener ese sentido o esa interpretación de pasado, ¿sí? Y luego, for permission, tengo un complemento. Y finalmente, el signo de interrogación, ¿sí? Entonces sí he podido cumplir con la estructura para poder hacer una oración, una pregunta con esta question word who. Auxiliar, pronombre personal, verbo y complemento, finalmente el signo de interrogación. Bien. Whom did you ask for permission? Whom did you ask for permission? Ahora vamos a dar esta información. ¿A quién? Como es pasado, ¿a quién pediste permiso? ¿Sí? ¿A quién pediste permiso? Entonces, ¿cómo me preguntan a quién? Respondo con yo pedí permiso a tal persona, ¿verdad? I ask. Ahora le estoy agregando, vean, ed al verbo. ¿Por qué le estoy agregando la terminación ed? Porque el verbo ask es un verbo regular. Y en pasado o pasado participio, ¿sí? Los verbos regulares son igual en pasado y pasado participio, ¿verdad? Entonces lo único que debo hacer es agregarle la terminación ed a este verbo ask, al verbo pedir. Bien. I ask for permission to the principal. ¿Sí? Entonces, Nico, ¿a quién fue que pedí el permiso? Aquí tengo la respuesta. To the principal. A el director o directora. I asked for permission to the principal. Sí, yo pedí permiso al director o directora. Bien. Entonces, cuando elaboramos una pregunta, están viendo con esta question where whom, es importante que ustedes puedan ponerse primero en la situación de en qué tiempo gramatical es el que yo decido preguntar. Voy a hacer una pregunta en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, yo debo utilizar los auxiliares que corresponden para este tiempo o de repente el to be, ¿sí? Porque en presente hay varios tiempos gramaticales de presente. Tenemos el presente del verbo to be, tenemos el presente continuo, tenemos el presente simple, ¿sí? Y presente perfecto, ¿sí? Pasado, tenemos pasado simple, pasado perfecto, pasado continuo, ¿sí? Igual para los tiempos de futuro también tenemos, ¿no? Futuro con el auxiliar will, futuro con el be going to, futuro continuo. Entonces hay bastantes tiempos gramaticales y dependiendo en qué tiempo deseamos realizar la pregunta, pues debemos utilizar los auxiliares o to be que corresponden. Bien,
Vamos a practicar una vez más la pronunciación de estos ejemplos conmigo. Bien, let's start. Let's practice the pronunciation. Number 1. Whom was she visiting at the hospital? Whom was she visiting at the hospital? She was visiting her uncle at the hospital. She was visiting her uncle at the hospital. Number 2. Whom had he written a letter? Whom had he written a letter? He'd, contracción de he had, he'd written a letter to his family. He'd written a letter to his family. Number 3. Whom did you ask for permission? Whom did you ask for permission? I asked for permission to the principal. I asked for permission I asked for permission to the principal. Bien. Entonces, la oración número 1, la pregunta número 1 es: ¿a quién estuvo ella visitando en el hospital? Ella estuvo visitando a su tío en el hospital. Whom had he written a letter? ¿A quién había él escrito una carta? Él habría escrito una carta a su familia. No, el número 3. ¿A quién pediste? ¿Sí? ¿A quién pediste permiso? Yo pedí permiso al director. Bien, entonces esta question word requiere esta información acerca de a quién, ¿sí? ¿A quién? A su tío. ¿A quién? A su familia. ¿A quién? Al director o directora, ¿sí? Bueno, chicos, recuerden que si les gustó la clase del día de hoy, pueden compartir, darnos like, suscribirse, que con eso nos ayudan un montón. Nos encuentran como Latin American English TV.